Hola a todos y bienvenidos a este primer video tutorial de nuestra asignatura de Historia. Como veréis, vamos a estudiar toda esta evaluación con estos videotutoriales que os van a ir introduciendo al sistema feudal, a la sociedad, a la economía y al arte de toda esta época, que va desde la plena Edad Media hasta la Baja Edad Media. Anteriormente hemos estudiado el periodo correspondiente a la Alta Edad Media, que iba desde el siglo V hasta el X. En él hemos estudiado la caída del Imperio Romano, cómo éste se fraccionaba en dos, en el Imperio de Occidente y en el de Oriente. En el Imperio de Oriente se desarrollaba el Imperio Bizantino, la creación del Imperio Bizantino, y en el Imperio Romano de Occidente hemos estudiado las invasiones germánicas y cómo éstas dan lugar a un protofeudalismo, un sistema feudal muy temprano, con una estructura mitad compartida entre lo heredado del Imperio Romano y las costumbres de estos nuevos pueblos germánicos. También hemos estudiado cada vez una mayor fuerza y arraigamiento de la cristiandad y cómo en la península arábiga empieza a formarse también en torno a una nueva religión, un gran imperio como va a ser el Islam y todo su proceso de expansión a lo largo del Al-Ándalus. Bien, bueno, pues como he dicho, vamos a empezar ahora a estudiar el periodo de la plena Edad Media, que abarca desde los siglos XI hasta el siglo XIII. En ellos vamos a ver cómo el sistema feudal o el feudalismo se consolida en base a una organización basada en las relaciones de vasallaje y servidumbre, el aumento de la producción agrícola, la creación de las ciudades y de la burguesía y el surgimiento de un nuevo arte que va a ser conocido como el arte románico. Bueno, pues empezamos. Mira, los orígenes del feudalismo hay que buscarlos a finales del siglo IX, principios del siglo X aproximadamente, cuando grandes imperios como por ejemplo el carolingio empiezan a desintegrarse y es debido a que se producen nuevas oleadas de invasiones. Se destruyen aldeas, se cortan puentes y caminos, se saquean monasterios, sobre todo por pueblos llegados del norte, de nuevo los normandos, que son los vikingos, también por los pueblos del sur, los musulmanes, y por pueblos del este, los húngaros. Las monarquías son incapaces, son muy débiles, son incapaces de garantizar una estabilidad a la sociedad de este momento y la gente vive con miedo. Esta inseguridad por los numerosos ataques y oleadas de invasores dan como resultado un sistema basado en las relaciones de dependencia personal, en la que algunas personas empiezan a someterse a otros a cambio de su protección. Asistimos así al nacimiento del llamado sistema feudal. ¿Cómo se organiza este sistema feudal? Bien, el feudalismo básicamente consiste en un vínculo voluntario o en un pacto de fidelidad establecido entre dos hombres libres y que cada uno se compromete a cumplirlo y que a su vez cada uno obtiene un beneficio. Hay un beneficio mutuo entre los dos. Este vínculo se establecía entre nobles fundamentalmente. El noble que tiene un rango superior se denomina señor y recibe bajo su protección al del rango inferior. Por lo tanto, este último se convierte en su vasallo. La relación de dependencia es mutua, como digo, y de libre adquisición. Y si uno de los dos rompe ese acuerdo, es condenado, puede ser condenado como traidor. Este sistema feudal también relaciona a los monarcas con los nobles entre sí. En este caso, el rey es más importante que los señores. Entonces, el rey no es vasallo de nadie, es el señor de los nobles que son vasallos suyos.
Pero entre la nobleza sí que existe un escalón. Podemos dividir la nobleza en alta nobleza, que está formada por los grandes señores del reino, como por ejemplo los duques o los condes, que estos van a ser vasallos directos del rey. Y luego, por otro lado, tenemos la pequeña nobleza, que está compuesta por nobles de menor rango, como pueden ser los varones, los marqueses o los hidalgos, vasallos, a su vez, de la alta nobleza. Un señor puede tener varios vasallos y estos a su vez conseguir a sus propios vasallos, con lo cual se va gestando, se va generalizando una pirámide de fidelidades que va manteniendo unidos a unos estratos sociales con otros. En este caso, en esta pirámide, y como observáis en la diapositiva, la parte más alta está reservada para el rey. No hay nadie por encima del poder del rey. Estos reyes son, digamos, los herederos de los germanos, de los pueblos germanos, pero ellos tenían una concepción un poquito distinta de lo que era el rey. El rey era uno más. De hecho, su terminología era primus inter pares, es decir, que significa el primero entre iguales. Tenía el mismo rango que los demás, lo único que los nobles germanos aceptaban el poder de este igual por encima de ellos. De todas formas, en estas monarquías germánicas, el rey era un cargo electo, pero con el paso del tiempo se empezó a estandarizar la idea de que el poder del rey era divino, lo cual no sentó nada bien a la nobleza. Y además, el cargo, la sucesión de los reyes dejó de ser por elección y pasó a ser hereditario. Y como digo, esta idea no les gustaba demasiado a los nobles. En cualquier caso, en este primer momento, los reyes no van a tener mucho poder. En algunos casos van a ser incluso la alta nobleza quien va a tener más poder, más fuerza en cuanto a ejércitos y a tierras que los propios monarcas. Con lo tanto, el poder del rey va a ser bastante limitado y va a depender mucho de las relaciones de fidelidad con sus vasallos. La relación entre los señores y los vasallos, ya sea entre el rey y los nobles o entre los nobles, la alta nobleza y la pequeña nobleza, estaba determinada por la ceremonia de vasallaje. Esta, como hemos dicho antes, era un pacto de fidelidad entre dos personas libres. Y esta ceremonia consistía en dos partes. Primera, el homenaje o juramento de fidelidad, en la que el vasallo prestaba juramento a su señor. Y una segunda parte que se denominaba la investidura, que era el acto por el cual el señor otorgaba un beneficio. ¿Qué es este beneficio? Pues no va a ser otra cosa que el feudo. Este feudo es un lote de tierra que se le cede al vasallo, nunca en propiedad, solo para el usufructo, es decir, solo para que pueda trabajar la tierra. Si un vasallo no cumplía el juramento de fidelidad, el señor podía quitarle el feudo, porque, como hemos dicho, el vasallo no tenía nunca la propiedad de la tierra, solo el usufructo o el disfrute de la misma. En la primera parte de la ceremonia de vasallaje, el homenaje, aquí el vasallo se compromete a ayudar a su señor siempre que lo necesite, es decir, esta es la labor de auxilium, y también a darle su consejo cuando se lo pida, o consilium. Además, también como vasallo de su señor, pasa a ser amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. Es decir, es un juramento de fidelidad a su señor. Como veis, estas dos partes reflejan lo que hemos comentado antes, es decir, es una relación de intercambio de intereses en la que cada parte sale beneficiada. Pero como veremos más adelante, a veces unos más que otros.
Bien, en esta diapositiva podéis observar cómo es el feudo de un señor y cómo es su organización, cómo está organizado normalmente en torno a una pequeña aldea y a su alrededor empiezan a configurarse pues, distintos elementos importantes, pues, las tierras trabajadas por los campesinos, los bosques donde el señor caza y solo el señor son de uso exclusivo para los señores feudales, algunas propiedades de campesinos libres, la iglesia, tierras de labor y en un lugar predominante, en un lugar promontorio, encontraremos normalmente la residencia del señor o el castillo. En este mundo feudal, como veis, hemos hablado de una ruralización y esta ruralización supone que la dependencia de todas las personas en este momento van a depender de la tierra. Como dijimos, las ciudades desaparecen y ahora todo el mundo tiene que vivir de lo que da la tierra. Durante este periodo, el comercio en Europa desapareció, puesto que desapareció la moneda, y las actividades industriales quedaron reducidas a la fabricación de utensilios imprescindibles para la agricultura y poco más, porque los artículos de lujo eran consumidos por la nobleza, pero en muy pequeñas cantidades. La finalidad de esta agricultura en este primer momento era la de autosuficiencia, es decir, todo el mundo producía lo que necesitaba para vivir y apenas quedaban excedentes para poder vender en el mercado. Con lo cual la economía sin unos excedentes no se puede desarrollar. Los campesinos viven de lo que se produce en el campo y los señores logran los bienes que necesitan a través de los impuestos que le van a exigir a los campesinos. Vamos a ver un poquito más a fondo cómo se traduce todo esto, pero eso ya será en el siguiente video tutorial. Ahora estad atentos a el pequeño cuestionario que viene al final de esta grabación y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta el próximo día.